Buenas tardes, este video es realizado por Natalie Solano, Daniela Ramírez, Angie Cumbe, Natalia Fonseca y quien les habla, Valentina Rojas. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Estados Unidos. Desde pequeño fue un niño callado, tímido y muy reservado. Sus padres, Lionel y Joyce, tenían una relación complicada, llena de discusiones y tensiones. Su madre sufría problemas de salud mental y tomaba medicamentos constantemente, mientras su padre pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa por su trabajo. Ese ambiente inestable hizo que Jeffrey creciera prácticamente solo. Pasaba mucho tiempo aislado, sin amigos cercanos ni una figura emocionalmente disponible. Desde muy joven, comenzó a mostrar un interés poco común por los animales muertos. Su padre, que era químico, pensó que se trataba de una curiosidad científica e incluso le enseñó cómo se limpiaban los huesos. Pero ese interés se convirtió en algo que lo fascinaba más de lo normal. Jeffrey salía a recoger animales atropellados o huesos que encontraba en el bosque y los guardaba como si fueran tesoros. Cuando tenía 6 años, fue sometido a una cirugía por una hernia doble. Aunque se recuperó físicamente, su familia notó que después de eso se volvió más serio y distante. En la escuela, Jeffrey era un estudiante promedio. Sus compañeros lo describían como alguien raro o extraño que hacía bromas para llamar la atención e incluso tenía bastante dificultad para poder establecer relaciones sociales o expresar incluso lo que sentía. En la adolescencia empezó a beber alcohol con frecuencia, incluso durante las clases. A finales de su adolescencia, la situación familiar empeoró. Sus padres se separaron, su madre se fue de la casa y su padre se mudó a otro lugar, dejándolo solo por un tiempo. Jeffrey terminó la secundaria completamente aislado, sin rumbo claro y con una profunda soledad que nadie supo ver a tiempo. Por otra parte, tenemos los antecedentes o condenas de Jeffrey Dahmer. Fue condenado por 6 delitos. Estos fueron: asesinato en primer grado, fueron 15 en el estado de Wisconsin en 1992. Aparte se le agregó otro asesinato en primer grado en el estado de Ohio en 1978. También tenemos el abuso sexual en segundo grado en el estado de Wisconsin en 1998 por abusar de un menor de 13 años. También se le acusó de atraer a un menor con fines inmorales, también en el estado de Wisconsin en 1998. Tenemos también la profanación de cadáveres, que fueron múltiples en el estado de Wisconsin en 1991, donde entra el canibalismo y la necrofilia, que es el acto sexual con cadáveres. Y aparte tenemos el secuestro y la retención ilegal, que igualmente fueron múltiples en el estado de Wisconsin en 1991. En total fue sentenciada a 16 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Rasgos patológicos según el DSM-5 en el caso de Jeffrey Dahmer. Bueno, algunos de los rasgos patológicos de la personalidad que el DSM-5 establece para el trastorno de personalidad antisocial y que claramente se evidencia en el caso de Jeffrey Dahmer incluyen el egoísmo y la falta de consideración por los demás, manifestados en su desprecio absoluto por la vida y sentimientos de sus víctimas. La manipulación, pues utilizaba el engaño y la seducción para captar y someter a sus víctimas para sus fines. Y la irresponsabilidad, reflejada en su incumplimiento constante de normas sociales y legales. Además, presentaba una marcada impulsividad, ejecutando actos violentos y atroces sin control de sus impulsos, y una ausencia total de remordimiento o culpa, justificando sus crímenes sin mostrar empatía. Su irrespetuosidad hacia los derechos humanos se hizo evidente en sus actos de extrema violencia y finalmente mostraba una irritabilidad y agresividad constantes, características de su modo de interacción con las víctimas y de su comportamiento en general. Así, estos rasgos patológicos configuran el perfil psicológico antisocial que Dahmer encarnó durante su vida y actividades criminales. Realizadas a Jeffrey Dahmer, los especialistas analizaron si tenía un trastorno de la personalidad.
Por lo tanto, se identificaron rasgos compatibles con el trastorno límite, obsesivo compulsivo y esquizotípico. Sin embargo, el trastorno que más se ajustaba a la estructura de su personalidad fue el trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno es una condición psicológica que se caracteriza por un patrón persistente de desprecio hacia las normas sociales y los derechos de los demás, lo cual se ve reflejado en conductas que vulneran los límites tanto éticos como legales. Aunque no se llegó a un consenso absoluto sobre un diagnóstico formal, la mayoría de los especialistas coinciden que Dahmer cumplía con varios de los criterios propuestos para este trastorno. Según el modelo diagnóstico, el trastorno de la personalidad antisocial implica un deterioro moderado o grave en el funcionamiento de la personalidad, evidenciado en áreas como 1. La identidad marcada por el egocentrismo y la búsqueda de poder o placer. 2. La autodirección, caracterizada por el establecimiento de objetivos basados en la satisfacción personal y la ausencia de normas prosociales. La empatía, también otra área entendida como la falta de preocupación por los sentimientos, las necesidades y el sufrimiento de los demás. Y finalmente, la intimidad, donde las relaciones se basan en la manipulación, el control o la explotación del otro. Características de los trastornos parafílicos de Jeffrey Dahmer. El comportamiento sexual de Jeffrey Dahmer fue una combinación de parafilias extremas centradas en la dominación y posesión total de sus víctimas. Alguno de los trastornos que podemos identificar es el trastorno necrofílico. La excitación sexual de Dahmer se obtenía a través de los cadáveres. Después de matar a sus víctimas, las manipulaba sexualmente. Practicó el coito y la masturbación con los cuerpos de sus víctimas. Una de sus mayores motivaciones para asesinar era tener a la persona bajo su control total para poder conservarla y disponer de ella sexualmente cuando quisiera. También encontramos el sadismo sexual. La excitación sexual obtenida al infligir sufrimiento. Para lograr el control definitivo y permanente, Dahmer mutilaba y desmembraba los cuerpos. A menudo preservaba partes como cráneos y genitales, como trofeos o para mantenerlos en su apartamento. Aunque el sadismo es una parafilia, en su caso se manifestaba a través de la violencia extrema que culminaba en el asesinato. Y por último, encontramos el canibalismo y el coleccionismo. Aunque el canibalismo no es una categoría diagnóstica centrada en el DSM-5, sus acciones pueden ser clasificadas como otra parafilia especificada. Si la excitación estaba vinculada a ello, el deseo de consumir y preservar partes de sus víctimas era un intento macabro de incorporarlas y poseerlas por completo. También intentó crear esclavos zombies, inyectando ácido clorhídrico u otras sustancias en el cerebro de algunas de ellas, buscando una pareja masculina sumisa que no pudiera abandonarlo. En conclusión, Dahmer fue un asesino en serie y agresor sexual que manifestó un patrón complejo de trastornos, impulsado por la necesidad patológica de control total y posesión sobre otros hombres. A pesar de sus diversos diagnósticos psiquiátricos, fue considerado legalmente cuerdo en su juicio. Jeffrey Dahmer murió el 28 de noviembre de 1994, cuando tenía 34 años. Fue asesinado en la prisión de Columbia Correctional Institution, en el estado de Wisconsin, por otro preso llamado Christopher Scarver.